Hola traders, les habla Gabriela. Bienvenidos a este nuevo webinar para hablar acerca de price action o acción del precio. Así que por favor, si me pueden confirmar que efectivamente me pueden escuchar bien y que también ven la portada de la presentación a través del chat, se los agradecería porque así podemos dar por iniciada esta nueva sesión de seminario web que estamos teniendo todos los días miércoles para prepararnos para lo que se viene en el bootcamp de trading que tenemos el día 30 de marzo. Estoy ahí un poco con la lengua un poco trabada, pero espero que ya se arregle para cuando empecemos con la transmisión. Aquí ya tengo algunos comentarios a través del chat. Excelente, todo en orden. Perfecto, muchas gracias ahí por las confirmaciones y como es usual, recuerden que ustedes pueden hacernos llegar a mí personalmente las preguntas a través del chat y también recuerden que yo, para que así puedan ver la definición correcta de la pantalla, apago la cámara para que de esa manera solamente veamos la presentación. Total, me ven todos los días ahí en el live de premercado americano. Yo creo que ya es suficiente, así que ahora vamos a ir de inmediato con esta presentación porque tengo muchas confirmaciones de que se ve, se escucha y también se ve la presentación. Así que perfecto. Muchas gracias ahí por las confirmaciones. Así que bueno, ya siendo miércoles 23 de febrero, son las 3, 4 de la tarde en Santiago, 1, 4 de la tarde en Nueva York. Partimos con este webinar para hablar acerca de la acción del precio o de price action, enfocado principalmente para aquellas personas que están recién partiendo en el trading y quieren aprender a realizar análisis técnico a través del análisis de los gráficos de vela. Así que bienvenido a todas aquellas personas. Y también quiero recordarles que este webinar sirve para todas aquellas personas que ya tienen un tiempo realizando trading, pero que a veces se les olvida el tema de la acción del precio, porque ¿para qué estamos con cosas? Por lo general la acción del precio es lo que se deja para el final o es como algo que se ve tan simple, no se usa mucho, pero la verdad es que para mi punto de vista es lo fundamental para poder analizar bien un gráfico. Así que si tienen cualquier duda, si quieren reforzar algo en particular, ahí tienen el chat para que me puedan ir haciendo llegar las preguntas. Yo voy a partir como siempre con el aviso de riesgo. Recuerden que operar en los mercados financieros utilizando margen conlleva un gran nivel de riesgo y puede no resultar adecuado para todos los inversionistas. Recuerden que el alto nivel de apalancamiento puede funcionar tanto a su favor como en su contra, por ende ustedes tienen que saber cómo manejar el apalancamiento si es que su plataforma así se los permite. Si tienen dudas respecto a eso, por favor pónganse en contacto de inmediato con nosotros. De hecho, justamente ahora, y dada una petición mía, estamos realizando algunas modificaciones a nuestro sitio web y se van a dar cuenta, probablemente cambie un poco el look dentro de la tarde del día de hoy, pero en nuestro sitio web añadimos ahora en el menú una palabra que dice contacto. Si ustedes pinchan ahí, los va a llevar a esta página y en esta página van a poder solicitar un contacto directo para que nosotros los llamemos a ustedes o van a poder contactarnos a través de WhatsApp o a través del chat en línea. Van a saber nuestros horarios de atención, van a consultar respecto a nuestros días festivos en donde no entregamos servicios y también nos pueden encontrar a través de estos números telefónicos. Ahí van a estar todas las formas en las cuales ustedes se pueden contactar con nosotros. Así que por favor, úsenlo. Resuelvan dudas. Si necesitan orientación respecto a análisis técnico, vayan a esta página, soliciten un contacto que nosotros los podemos orientar. Si necesitan ayuda respecto a análisis fundamental, lo mismo. Si necesitan ayuda para abrir una cuenta con algún broker, también tenemos más de 11 años evaluando brokers y sabemos muy bien cómo funcionan algunos brokers por dentro y obviamente en base a sus necesidades podemos ayudarlos a poder encontrar el mejor broker que les acomode a ustedes. Así que pónganse en contacto con nosotros. Nosotros felices los vamos a ayudar. Así que ya dicho eso, también les quiero recordar que antes de operar, ustedes también tienen que considerar cuidadosamente cuáles son sus objetivos de inversión, cuál es el nivel de experiencia que tienen y cuál es su actitud frente al riesgo. Recuerden que cualquier opinión, noticia, análisis o información contenida durante esta presentación es proporcionada como comentario general del mercado y por lo tanto no constituye un asesoramiento de inversión. Ya dicho eso, hoy día vamos a estar hablando acerca de price action, principalmente para principiantes, pero también sirve mucho para refrescar aquellos conocimientos que en algunos casos se van olvidando. La idea de este webinar nació también porque el 30 de marzo tenemos nuestro bootcamp de trading y ahí tenemos una sección que voy a estar dictando yo, que es la sección de acción del precio, un poquito más avanzada, en donde hablamos acerca de figuras chartistas avanzadas, hablamos acerca de algunos indicadores técnicos y hablamos acerca del método Wyckoff, que tiene mucho que ver con acción del precio. Y hay muchas personas que me dijeron, Gabriela, quizás no estoy tan preparado para esta sección en particular, quizás me falta conocer un poquito más. Bueno, a raíz de
todas las preguntas que ustedes nos hicieron respecto a este bootcamp de trading, porque no se lo quieren perder, pero quieren llegar bien preparados, es que se nos ocurrió la idea de realizar esta serie de webinars los días miércoles a la 1 de la tarde hora de Nueva York para que así lleguen bien preparados. Hoy día tenemos esta sección de acción del precio, que es Price Action, pero la próxima semana, después de hablar de, fíjense, tenemos oportunidades de trading para marzo, pero luego de eso tenemos 4 indicadores de trading que deben conocer. Esto está muy enfocado también a análisis técnico y con esa sección de los indicadores avanzados que les voy a explicar. También vamos a hablar acerca de tips para colocar stop loss de manera efectiva el día 16 de marzo. El 23 de marzo y antes del bootcamp de trading vamos a tener un webinar especial para aprender a diseñar un plan de trading desde cero. Es decir, les estamos entregando un poco la base para que ustedes puedan participar del bootcamp de trading, ya sea de manera presencial en Ciudad de México o a través del streaming que vamos a estar realizando para todos los países de habla hispana en donde obviamente soliciten la asistencia. Y recuerden, la idea es que ustedes puedan sacar mayor provecho y que puedan aprender mucho más, porque mientras más preparados estén, mejor van a poder enfrentar todos los movimientos y fluctuaciones que se están dando dentro del mercado. Así que, dicho eso, hoy día, como nos enfocamos en acción del precio, en price action, lo que vamos a ver es cómo trazar soportes y resistencias. Sé que es súper básico y para muchos van a decir, bueno, esto ya lo sé hacer, sí, pero hay mucha gente que todavía tiene dudas respecto a los soportes y las resistencias y no las entienden bien, sobre todo cuando en algunos casos se cambian porque la tendencia está cambiando. También vamos a hablar acerca de cómo dibujar líneas de tendencia, cuáles son los tipos de patrones de vela básicos, y en nuestro canal de YouTube tenemos varios videos de patrones de vela, así que obviamente lo van a poder complementar con eso también. Vamos a hablar acerca de cómo identificar y operar triángulos y cómo identificar y operar banderas. Recuerden que si tienen cualquier duda, me las pueden ir haciendo llegar ahí a través del chat. Pero vamos a partir con lo primero, soportes y resistencias. Es algo súper básico, es lo primero que un trader tiene que aprender cuando va a aprender a realizar análisis técnico. Si no saben trazar soportes y resistencias, no les va a servir absolutamente de nada aprender a utilizar el MACD, el RSI, el estocástico, el Ichimoku. No les va a servir de nada, porque los soportes y resistencias es una base para nosotros poder identificar niveles de precio clave. La acción del precio lo que hace es leer un gráfico de velas y tratar de entender qué nos está diciendo el precio en un momento puntual. Por eso nosotros analizamos las velas en particular y en base a esas velas trazamos soportes y resistencias, líneas de tendencia y un sinfín de otros patrones más. En este caso vamos a partir con los soportes y las resistencias porque son uno de los conceptos más utilizados en el trading. Y también ustedes saben que los pueden identificar como pisos y techos. Cuando nosotros estamos con una tendencia hacia el alza, las resistencias se dan en la parte superior, así como lo ven aquí en el gráfico, en donde tenemos un máximo y luego el precio cae, por ende aquí identificamos una resistencia, luego vuelve a subir, el precio frena, vuelve a caer, por ende ahí tenemos una nueva resistencia y así sucesivamente. Cuando el precio sube y luego retrocede, el punto más alto alcanzado antes de retroceder es lo que nosotros vamos a denominar como resistencia. Y los niveles de resistencia indican dónde va a haber un exceso de vendedores. Eso es lo que nos están indicando. Nos están diciendo que, bueno, imagínense el precio partió en 10 y llegó a hacer toma de ganancia, pero lo que sí está claro es que en ese punto hubo mayor fuerza vendedora que no dejó que el precio siguiera subiendo. Eso es lo que hace una resistencia. Por otro lado, el soporte es un poquito al revés. El soporte nos muestra un piso. Cuando el precio vuelve a subir, el punto más bajo alcanzado antes de retroceder ahora es un soporte. Por ende, subimos, cae el precio y detiene la caída y luego vuelve a subir. Bien, se creó un soporte que es un piso. El precio sube, vuelve a caer, pero detiene la caída y vuelve a subir. Se creó otro piso, otro soporte. Los niveles de soporte nos indican dónde vamos a tener un exceso de compradores. Imagínense el mismo ejemplo de recién. Imagínense que partimos en 10, llegamos a 50.
entraron todos los vendedores y dijeron, aquí yo vendo, y empujan el precio para abajo. Luego, imagínense que el precio llegó a 15. Algunos dicen, está muy cerca del mínimo, me parece interesante, voy a comprar. Y ahí empieza a entrar la fuerza compradora, y al entrar la fuerza compradora, detiene la caída y nuevamente vuelve a subir. Esto funciona así cuando estamos frente a una tendencia que va hacia el alza, pero cuando estamos con una tendencia que está hacia la baja, el soporte y la resistencia se invierten. Y yo sé que a algunos ahí les complica un poco darle vuelta a los soportes y las resistencias, y si no les parece adecuado darlas vuelta porque les complica, no importa, déjenlo así, déjenlos como pisos, como techos, pero tienen que saber que cuando uno está con tendencia bajista, esto se da completamente vuelta y la resistencia pasa a estar abajo y el soporte pasa a estar arriba, para que lo tengan presente. De la manera más básica, y así como se opera normalmente con el soporte y la resistencia, ustedes tienen formas de operar con estos dos niveles que ustedes identifican. Por un lado, pueden operar el rebote. ¿Qué significa eso? Que ustedes podrían operar, por ejemplo, cuando están con una tendencia hacia el alza, esperando que el precio rebote desde el soporte hacia el alza. Entonces, cuando el precio cae hacia el soporte, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a comprar. O también pueden vender cuando el precio llega hacia la resistencia, esperando que el precio vuelva a caer. Y ahí ustedes venden. Es muy parecido a lo que hemos hablado en los lives de premercado americano que tenemos en nuestro canal de YouTube, en donde yo les menciono y les digo, miren, aquí como hay un nivel tan importante, es probable que el precio lo respete. Por ende, si está aquí, tenemos dos escenarios. O el precio lo rompe o rebota. Así es como funciona. Y fíjense que aquí justamente es lo que les estamos explicando. Operar o en el rebote u operar cuando el precio rompe, a través de una ruptura, a través de un breakout. Entonces, si el precio llega a una resistencia, esperando que el precio rebote, ustedes venden. Si llega a un soporte y si ustedes esperan que el precio rebote, entonces compran. Pero si estamos esperando una ruptura, lo que nosotros vamos a hacer es comprar cuando el precio rompe hacia el alza la resistencia, porque quiere decir que va a seguir subiendo, o vamos a vender cuando el precio rompe hacia abajo a través del soporte. Simple, ya vamos a ver un par de ejercicios para que así quede clarísimo. Pero hay una cosa que antes les quiero recordar, y es que los niveles de soporte y de resistencia no son números exactos. No pidan exactitud porque no hay exactitud en esto. Podemos redondear hacia números enteros, dobles ceros. ¿Por qué? Porque son de más fácil recordación y por lo general la mayoría de los traders los ven más, pero no es un número exacto, ¿ya? Y a menudo ustedes también podrían ver un nivel de soporte o resistencia que parece roto, pero poco después también se podrían dar cuenta que el mercado solamente lo estaba probando. Y ahí es donde yo les digo, eso podría ser un falso rompimiento. En los gráficos de velas, estas pruebas que hacen que en algunos momentos se vea como que se está rompiendo el nivel de soporte o de resistencia, por lo general están representadas por las mechas que yo les digo de las velas. Y eso sí que creo que muchos lo han visto, pero igual lo vamos a ejemplificar justamente ahora para que de esa manera lo puedan ver. Y antes de continuar, veo que hay algunos comentarios aquí a través del chat que nos dicen que se ve bien. Perfecto. Se escuchaba en algunos lados un poquito interrumpido, pero se escucha. Y aquí me está preguntando Gina si es que se va a enviar la grabación. Digo, porque como no se puede estar 100% atento por estar trabajando, no te preocupes, sí la vamos a enviar a todas las personas que se registraron, les va a llegar como siempre la grabación a través de el correo electrónico. Vámonos ahora a algunos ejemplos, porque la idea es que vayamos viendo la teoría y de inmediato vayamos revisando los ejemplos. Así que si vamos acá a revisar los ejemplos, dame un segundo. Aquí tengo un gráfico del Standard & Poor's. ¿Cómo podrían trazar un soporte o una resistencia? Yo les dije, un soporte viene a partir de qué? A partir de un nivel que es un mínimo que luego revierte y se mueve hacia el alza. Por ende, ustedes podrían trazar como soporte, por ejemplo, estos niveles de acá, en donde en distintas oportunidades hemos visto que el precio ha alcanzado una zona y ha logrado moverse nuevamente hacia el alza, es decir, ha respetado. Por ende, ahí podríamos decir que hay un piso. Aquí también podríamos decir que hay un piso, porque después de la caída el precio detuvo el movimiento hacia la baja, entonces ahí también tenemos un soporte. Pero fíjense en esto, yo tracé un nivel de soporte
en una zona que no es exacta, lo tracé en 4.314.65. Ya esto me refería con que no hay exactitud, pero hay zonas. Si ustedes quisieran tomar en consideración este nivel, está bien tomarlo, a pesar de que aquí ustedes tengan algunas mechas. ¿Por qué? Porque esas mechas son las que fueron catalogadas como falsos rompimientos. Finalmente, el cuerpo de la vela es el que manda para hablar de una ruptura en verdad. Entonces, cuando ustedes tienen mecha, no se preocupen, las mechas son falsos rompimientos, pero lo que sí nos va a hablar de un quiebre importante es un cuerpo de una vela, como este de acá, cerrando por debajo del nivel. Lo tuvimos el día 23 de febrero a las 10 de la mañana. Ahí el precio logró cerrar por debajo de los 4.314 puntos en el Standard Poor's y nos entregó la primera señal de que estábamos frente a un rompimiento de ese soporte. ¿Eso qué quería decir? Que los vendedores primaron. Eso quiere decir que los compradores no lograron entrar con la suficiente fuerza como para poder frenar la caída y lo que hicieron fue moverse con mucha rapidez hacia el alza. Esa es la manera de trazar los soportes. ¿Cómo trazamos las resistencias? De la misma forma. Acá tenemos una resistencia bastante importante, ¿cierto? En varias oportunidades se había testeado los 4.330. Tuvimos varios toques en torno a ese nivel que nos decían, ojo, aquí hay un techo, aquí hay un nivel desde el cual los vendedores ingresan y empiezan a empujar de nuevo hacia abajo, no lo dejan seguir subiendo. Esa es la forma en cómo uno lee e interpreta el gráfico. Hasta que eventualmente llega un punto en el cual tenemos no una mecha, como lo tuvimos acá, sino que tenemos un cuerpo de una vela cerrando por sobre ese nivel. Por ende, ahí la probabilidad de que el precio continúe hacia el alza es mayor. Y ahí da inicio a una tendencia que en este caso va a ser alcista. Si nosotros quisiéramos operar en base a los soportes y las resistencias, es bastante simple. Por un lado, yo les dije, ustedes pueden operar en base al rebote. Por ejemplo, si nosotros sabemos que aquí hay un soporte, podríamos haber entrado comprando en esta parte inferior, buscando la parte superior. Y luego, cuando llegue arriba, entraríamos vendiendo, buscando la parte inferior. Ahí estamos operando el rebote, tanto del soporte que está acá abajo, y lo vamos a poner acá, soporte, como también de la resistencia que está acá arriba. Ahí estamos ingresando operaciones que en este caso serían para evaluar como el nivel de resistencia de mercado en base a una ruptura. Claro que se puede hacer. Si el precio rompe la parte superior, si el precio rompe la resistencia, entonces ahí se entra comprando. Y si el precio rompe la parte inferior, que en este caso es el soporte que teníamos marcado acá, ahí entramos vendiendo esperando que el precio continúe cayendo. Esa es la forma en cómo se trabajan los soportes y las resistencias para que así lo tengan presente. ¿Ya? Ahora, vamos a revisar lo siguiente. No es un número exacto y quiero sí insistir en que ustedes tienen mechas y esas mechas, y sí quiero insistir también en que en algunas oportunidades ustedes pueden ver cómo los mercados se dan en cierta medida vuelta y nos permiten entrar ya sea por un rebote o por una ruptura. El segundo punto que íbamos a ver hoy día tiene que ver con las líneas de tendencia, que también es algo súper importante, porque las líneas de tendencia son probablemente la forma más común de análisis técnico. Y esperen un segundo, que creo que tengo aquí un problema con el audio porque me están comentando. Déjenme ver si pongo otro micrófono. Deme un segundito, por favor. No sé si ahí me pueden escuchar. Ahora me escuchan bien. Perfecto. Ya. Vamos a ocupar este otro micrófono, ¿ya?
porque ahí habían algunas personas que me decían que había un poquito de interrupción, así que mejor cambiémoslo y así seguimos. Muchas gracias por escribírmelo a través del chat, porque la idea es que esto se escuche bien. Espero que se haya entendido bien la primera parte a pesar de las interrupciones, pero ahora sí continuamos. Y vamos a continuar con las líneas de tendencia. ¿Y por qué? Porque las líneas de tendencia obviamente nacen a partir de ¿qué? A partir de los soportes y las resistencias, a partir de movimientos que tenemos dentro de los gráficos que nos hablan acerca de un impulso, ya sea alcista o bajista. Y las líneas de tendencia son probablemente la forma más común de análisis técnico y se pueden utilizar para analizar todos los mercados financieros. También son probablemente una de las más infrautilizadas, es decir, que casi nadie las usa. Y la verdad es que eso sí me ha tocado verlo mucho en todo este tiempo. Hay mucha gente que se olvida del análisis técnico y de estos temas que estamos viendo ahora que para mí son la base del análisis técnico. Hay gente que lo olvida por completo y no usa las líneas, no usa los soportes y resistencias porque al considerarlos tan básicos, dicen, no se necesitan y no me entregan información, pero al contrario, es lo que más les entrega información, porque es cuando el precio está hablando, cuando ustedes están viendo la fuerza compradora y la fuerza vendedora a través de un gráfico. Por ende, si bien son infrautilizadas, porque muchos traders las consideran demasiado entradas al mercado de manera muy simple. Y a veces es bueno, para el trading en particular, tratarlo de la manera más simple posible, más que complejizarlo mucho, porque al complejizarlo mucho a veces también se generan malas entradas al mercado. Así que para que ahí también lo tengan presente. Y me dicen acá, ¿cómo se dibujan las líneas de tendencia? Súper fácil. Para dibujar correctamente las líneas de tendencia, todo lo que tenemos que hacer es localizar dos máximos o dos mínimos importantes y así conectarlos. Tenemos distintos tipos de tendencia. Una es un tipo de tendencia alcista, que son los mínimos más altos, y también tenemos un tipo de tendencia que es bajista, que son los máximos más bajos. Tenemos la lateralidad, que son cuando los precios están en rango. Así que creo que ahí tienen que tener también mucha atención porque es la forma más fácil de identificar cómo se está moviendo el mercado. Entonces, yo les decía, tenemos tendencia alcista, en donde vamos a unir los mínimos con otro mínimo, que es lo que finalmente nos va a dibujar la tendencia, y en el caso de una tendencia bajista lo que tenemos que unir son los máximos. Para tener una tendencia bajista, los máximos tienen que ser más bajos. Y luego tenemos la lateralidad, que está acá. Y esta es una pregunta que siempre me hacen. De hecho, muchas de las preguntas que me hacen es cómo dibujan los soportes y cómo dibujan las resistencias. Para los soportes yo uso los cuerpos de las velas y para las resistencias también ocupo los cuerpos de las velas. Mientras que para las tendencias yo ocupo los máximos o los mínimos. Esa es la gran diferencia que hago, para que lo tengan presente. Vámonos aquí al Nasdaq. Vámonos a este gráfico de 5 minutos. Máximo, máximo, listo. Ahí tengo una tendencia y esa tendencia es, en este caso, bajista. Vamos ahora acá a mirar este mismo gráfico, pero en una temporalidad distinta. Un gráfico de 1 hora. ¿Qué nos dice este gráfico de 1 hora? Deme un segundo acá. Y en este gráfico de 1 hora, miren, también tengo una línea de tendencia bajista, acá. ¿Qué pasa con el oro, por ejemplo? El oro, si tomo los mínimos son cada vez más altos, los máximos son cada vez más altos. Claramente estoy con una tendencia que va hacia el alza, no estoy con una tendencia que va hacia la baja, porque los mínimos son cada vez más altos. ¿Y qué es lo que tomé? No tomé el cuerpo de la vela, tomé los mínimos de cada vela. Así trazamos la línea de tendencia y así trazamos la línea de tendencia alcista y bajista, perdón. Y también podemos trazar las lateralidades. Aquí claramente tenemos lateralidades, tomando los máximos, tomando los mínimos. ¿Y el precio en qué está? En una lateralidad. Ahora mismo el oro, en este gráfico de 1 hora, desde el día 17 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, que no logra despegar
y está operando entre los 1886 y los 1914. Está lateral, después de haber estado en tendencia hacia el alza. Y aquí tengo una pregunta, y esa pregunta es la siguiente. Aquí me dice, ¿en qué temporalidad se debe analizar? En la temporalidad que tú estimes conveniente, porque eso depende de tu estilo de trading, no depende del gráfico. Fíjate, independiente de la tendencia, tú puedes encontrar tendencias, puedes encontrar soportes y resistencias en cualquier temporalidad que tengas, ¿ya? Por ende, dependiendo de tu estilo de trading, es donde tú eliges tu gráfico. Si eres scalper, por lo general vas a usar gráficos de 1 hora y 5 minutos. Si eres day trader, vas a usar, por lo general, gráficos de 1 hora, 15 minutos. Si eres swing trader, por lo general vas a ocupar gráficos diarios y después te va a hacer un gráfico de 4 horas, 1 hora. Más o menos así es la relación, para que lo tengas presente. Aquí tengo otra pregunta. Me dice, tengo 2 dudas sobre las líneas de tendencia. Hay un imán en TradingView. ¿Recomiendas usarlo con ellas? Y hay veces que encuentro varios máximos y mínimos y se puede trazar muchas líneas a la vez. ¿Cómo sé cuál elegir? Buena pregunta. Cuando dibujas líneas de tendencia, alcistas o bajistas, sí. El imán es bueno, que es este de acá, porque muy rápidamente te dibuja los niveles sin que tú hagas prácticamente nada. Para las líneas de tendencia yo lo recomiendo, muy bien, porque es exacto y te sirve bastante. Pero para lo que no lo recomiendo es para los soportes y las resistencias, porque resulta que ahí tienes un tema, que es lo que me dices tú, hay muchos máximos y muchos mínimos. Claro, entonces cuesta porque tú dices cuáles son los niveles más importantes. Entonces, siento que el cuerpo de la vela no te sirve para las tendencias, pero sí te sirve para los soportes y resistencias, y el imán de TradingView no te va a servir para dibujar soportes y resistencias, porque hay muchas veces en las cuales tienes soportes y resistencias que se rompen. Es importante que pueda tener ahora en mente, dame un segundo, acá mismo, Standard & Poor's, resistencia, 4.800, nivel psicológico, nivel que ha logrado respetar en distintas oportunidades. Fíjate todas las mechas que hay ahí. Si tú usaras el imán de TradingView para dibujar la resistencia, te tomaría estos niveles de acá. Los máximos, los mínimos, no sirven. No sirven porque la resistencia no está en cada uno de estos puntos, está en los 4.800. Fíjate cómo el cuerpo de la vela no ha sido capaz en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces cerrar sobre los 4.800. Entonces, ese es el nivel más importante, 4.800, no todas estas mechas que están acá arriba. Espero ahí haberte ayudado. Aquí me dicen en tendencia, si usan las mechas, ¿no? Sí, exacto. Ahí Carlos me preguntaba si en tendencia usaba las mechas. Sí, uso las mechas. Ramón me dice, yo hago scalping, analizo para las tendencias gráficos con time frame de 1 hora y a veces si necesito más detalle lo hago con time frame de 1 día. Y luego para operar lo hago en time frame de 5 minutos, 1 minuto. Está perfecto. Está súper, súper bien. Ricardo, 4.800, nivel psicológico, ¿cómo se toman teoría de cuartos? Perfecto. Me estás preguntando por la teoría de cuartos, no lo vamos a ver ahora, porque esto es un poquito más para principiantes, entonces lo vamos a dejar un poquito más para adelante, ¿ya? Pero 4.800, sí. Doble cero. Nivel psicológico. Muchos traders hacen tomas de ganancia en torno a ese nivel, hasta que no tengan la razón suficiente, y ahí probablemente viene por un fundamental, de seguir empujando el precio hacia el alza. Esa es la manera de poder generar este tipo de dibujos en el gráfico e insisto, son fundamentales. Por favor, no se olviden de esto porque les va a servir mucho. Ustedes pueden traer niveles de gráficos diarios hacia un gráfico de 5 minutos y tenerlo dibujado ahí y luego cuando el precio llega, se van a dar cuenta que el precio tiende a respetar ese nivel. ¿Por qué? Porque hay otros traders que están mirando gráficos de periodos de tiempo más alto y cuando llegue ese punto hacen tomas de ganancia o hacen salidas por stop loss. Fíjense cuántas veces en los lives de premercado americano hemos dejado trazado niveles que después funcionan perfecto. ¿Por qué? Porque el precio o los gráficos, todos los traders los están mirando y esto que yo les estoy enseñando es lo mismo que aprenden todos los traders. Vamos ahora con otro tema. Patrones de vela básicos. Y aquí no me voy a extender mucho porque hay varios videos en nuestro canal de YouTube que hablan de patrones de vela, así que si quieren interiorizarse más de patrones de vela, vayan a ver esos videos que de verdad explican muy bien cómo funcionan los patrones de vela. Yo en esta oportunidad me voy a enfocar en 3 patrones de vela que son
tres patrones de vela catalogados como patrones de vela básicos, los spinning tops, Marubosu y Doji, que son los que más se repiten en un gráfico. Y vamos a partir con, en este caso, los spinning tops. Y los spinning tops tienen esta forma. Tienen un cuerpo, ya sea alcista, que en este caso va a ser verde, o negro, que por lo general los gráficos lo arrojan como rojo, que es una vela bajista, pero en ambos casos tienen mecha en la parte superior y mecha en la parte inferior. Y se caracterizan por tener una larga mecha superior, una larga mecha inferior y pequeños cuerpos. Y el color del cuerpo en realidad no es muy importante. Este patrón lo que nos indica es indecisión entre los compradores y entre los vendedores. Se parece mucho a una vela doji, ¿ya? Pero tiene más cuerpo que una vela doji. El cuerpo es pequeñito, muestra poco movimiento desde la apertura hasta el cierre y las mechas nos indican que tanto los compradores como los vendedores estuvieron luchando, pero que finalmente nadie pudo ganar la ventaja. Nadie pudo ganar la ventaja. Aunque la sesión se abrió y se cerró con pocos cambios, los precios sí lograron subir y sí lograron bajar considerablemente, pero ni los compradores ni los vendedores pudieron imponerse. ¿Y el resultado cuál es? Un empate. Si se forma, por ejemplo, un spinning top durante una tendencia alcista, suele significar que no quedan muchos compradores y que podría producirse un cambio de dirección hacia la baja. Y si se forma un spinning top independiente del color del cuerpo de la vela, durante una tendencia bajista, lo que suele significar es que no quedan muchos vendedores y que podría producirse un cambio de dirección. Por ende, aquí estamos hablando de un patrón de reversión. Si les aparece esto dentro de un gráfico, presten atención que podríamos tener una reversión para que lo tengan presente. Después tenemos las Marubosu. Y esto suena es un poco enredado el nombre y algunos no necesariamente lo recuerdan, pero Marubosu significa que no hay mechas en el cuerpo de la vela. Recuerden, y aquí se los voy a dar como dato porque asumí que todo el mundo conocía cómo leer una vela, pero recuerden que los cuerpos de las velas están compuestos de 4 cosas. El precio de apertura, que es lo que forma el cuerpo de la vela, el precio de cierre, que también nos ayuda a formar el cuerpo de la vela, el precio máximo, que nos ayuda a formar la mecha, y el precio mínimo, que también nos ayuda a formar la mecha. En los videos de patrones de vela que hay en YouTube van a encontrar esa información, y para aquellas personas que todavía no conocen nuestro canal de YouTube porque llegaron recién a nuestra academia de trading y no saben todo lo que nosotros hacemos, esto es nuestra página de YouTube. Somos más de 35.800 suscriptores. Pueden suscribirse de manera gratuita y también pueden unirse como miembros del canal para acceder a cierto contenido que es exclusivo. Y si ustedes van a las listas de reproducción, tratamos de tenerlo todo más o menos ordenado. Y acá ustedes van a poder encontrar distintas listas de reproducción. Y dentro de esas listas de reproducción estoy casi segura que hay una que habla de trading, que no sé en dónde está, denme un segundo. Buena pregunta, no sé dónde está la lista. Me da la impresión de que está en estrategias de trading. Déjame ponerle aquí pausa y acá está, trading con patrones de vela. Aprendamos en pocos pasos las velas japonesas. Dura 1 hora, por eso les digo, véanlo, porque son bastante largos. Y también tenemos algunos específicos que también hablan de otros patrones de vela, porque seguimos profundizando acerca de eso, porque hay muchos. Así que vayan y revisen nuestro canal de YouTube. Les voy a compartir de inmediato acá el enlace para que ojalá se puedan suscribir a nuestro canal y de esa manera puedan tener toda la información que requieren antes de que tengamos nuestro bootcamp de trading. La idea es que todos puedan participar. Traten de hacerlo. De verdad que va a estar muy, muy completo. Ahí les compartí el enlace a través del canal de YouTube. Ahí, por ejemplo, Ramón me dice que ya nos sigue en el canal, que va un 35% completado y que le ha ayudado mucho, que bueno, me parece excelente. Si tienes dudas, recuerda escribirnos. Nosotros felices te ayudamos. Hablando acerca del Marubosu, aquí tenemos una vela que no tiene ni mecha, ni sombra, ni nada. Y dependiendo de si el cuerpo de la vela está de color rojo o color verde, es si estamos frente
a un movimiento alcista o un movimiento bajista. Obviamente, si la vela es verde es porque es alcista, si la vela es roja es porque es bajista. ¿Y qué significa eso? Eso significa que, por ejemplo, en el caso de una vela alcista, que sería esta de acá, que acá está blanca, pero debería ser verde, lo que significa es que el precio de apertura estuvo acá abajo, significa que el mínimo se mantuvo ahí y el precio tuvo tanta fuerza alcista que el precio de cierre de la vela incluso alcanzó al máximo de la vela del día y se cerró ahí. En cambio, cuando tenemos una vela roja, nos dice que el precio tuvo una apertura acá arriba, el máximo estuvo ahí, no pudo seguir subiendo, luego cayó con mucha fuerza y terminó con un precio de cierre acá abajo, en el mismo nivel del mínimo. Es una vela muy, muy bajista. Entonces, esto muestra que, por ejemplo, los vendedores controlaron toda la acción del precio durante toda la sesión y eso suele implicar una continuación de mayores caídas o también una reversión bajista. Dependiendo de dónde se encuentre esta vela y de qué color sea, es que nos entrega señales. Por ejemplo, si nosotros tenemos una Marubosu verde que se forma al final de una tendencia alcista, es probable que el precio siga subiendo porque hay mucha fuerza de compra. Luego, si tenemos también una Marubosu verde que se forma al final de una tendencia bajista, es probable que esa tendencia bajista se elimine y comience una tendencia hacia el alza. ¿Por qué? Porque hay mucha fuerza compradora. En el sentido opuesto, si se forma una Marubosu roja al final de una tendencia bajista, quiere decir que va a seguir cayendo. Y por otro lado, si tenemos esta misma vela roja que se forma al final de una tendencia alcista, es probable que se produzca una caída. ¿Por qué? Porque hay mucha fuerza vendedora en ese momento. Y luego tenemos las velas doji, que son una de las más típicas de todas. Y las velas doji tienen el mismo precio de apertura y cierre, o al menos sus cuerpos son extremadamente cortos. Una vela doji debe tener un cuerpo muy pequeñito que aparece prácticamente como una línea fina y estas velas sugieren indecisión o una lucha por el posicionamiento del terreno entre compradores y vendedores y los precios se mueven por encima y por debajo del precio de apertura durante la sesión, pero cierran en el precio de apertura o muy cerca de él. Ni los compradores ni los vendedores fueron capaces de ganar el control y el resultado fue esencialmente un empate. Se parece mucho a las spinning tops, por ende la lectura es prácticamente similar para que lo tengan presente. Prácticamente lo que nos dice es que se está agotando algún movimiento, se está debilitando una tendencia y cuando tenemos una doji hay que prestar precaución porque podríamos tener una reversión en el precio. Esos son los tipos de vela que son en ese sentido las más potentes. Aquí hay una pregunta y me preguntaban por las Marubosu. Me decía acá Gina, ¿estas velas se les llama velas envolventes también? Sí y no, porque la vela envolvente tiene que tener un patrón más, está compuesta por más de una vela, las envolventes. Y en este caso yo te estoy hablando solamente de una vela solita. Las envolventes, los patrones de vela envolventes por lo general abarcan tres velas en algunos casos, o por lo menos dos, en donde tienes la anterior y envuelve a la siguiente. Entonces aquí yo solo te estoy hablando de esta solita, no estoy hablando de la envolvente y además la envolvente también puede tener mecha en la parte superior y en la parte inferior. Perfecto. Vamos ahora entonces, ya que aprendimos esto, no la vamos a ver en el gráfico porque nos va a costar un poquito. De hecho, vamos a tratar de encontrar alguna, a ver si encuentro alguna. Pero aquí hay muchas. Aquí tienen un spinning top, otra spinning top. Fíjense cuántas veces estamos con spinning tops. Muchas, ¿cierto? Las Morubosu no tanto, porque no hay mucha vela que no tenga mecha. De hecho, hay muchas velas que tienen mecha en la parte superior y en la parte inferior, por ende son las más difíciles de encontrar. Y en cuanto a las doji, que se confunden con las spinning tops, sí hay en algunos casos, y son las que no tienen nada de cuerpo, nada de cuerpo. Aquí hay una vela de patrón envolvente, que es como lo que mencionaba recién Gina, pero eso tiene que ver con una formación de por lo menos dos velas, no de una sola vela. Ustedes pueden seguir aprendiendo así una gran cantidad de velas. Fíjense, aquí sí tenemos una doji, acá está la doji, no tiene cuerpo, para nada. Y fíjense cómo después de una doji vino una spinning top, otra spinning top. Fíjense cómo después el precio igual siguió subiendo. ¿Por qué? Porque teníamos algún fundamental que gatilló el movimiento hacia el alza y no generó la reversión, a pesar de que aquí se notaba que había mucha incertidumbre y una posible reversión. Eso puede pasar, claro que sí, pero miren esto.
Miren esta vela, aquí sí tuvimos una Marubosu, donde no tiene prácticamente mecha. Y claro, el precio después se detuvo, pero después continuó hacia el alza. Las velas, leerlas así, vela por vela, es un poquito más difícil, pero de a poco uno se va dando cuenta que empieza a entender los patrones y empieza a decir, ok, si estamos hoy día con una vela que está mostrándonos, por ejemplo, acá, un gran cuerpo, que incluso el mínimo está más bajo que el anterior, la probabilidad de que continúe cayendo es fuerte. Ahora, también sabemos que para el Standard & Poor's los 4.250, 4.200 es un nivel de soporte sólido, por ende, por eso se detiene ahí. Todo esto lo podemos analizar sin tener ningún indicador puesto en el gráfico, netamente a partir de líneas de soporte, resistencia y acción del precio. Vamos ahora a lo otro que teníamos que aprender, que son las figuras chartistas que tienen que ver con triángulos, que también se usan mucho, mucho, mucho. Un patrón gráfico de triángulo implica que el precio se mueve en un rango cada vez más estrecho a medida que va pasando el tiempo y que proporciona una muestra visual de una batalla entre los toros y los osos, entre los compradores y los vendedores. Y el patrón de triángulo es generalmente categorizado como un patrón de continuación, no de reversión. Los triángulos por lo general son de continuación. Eso significa que después de que el patrón se completa, se asume que el precio continuará en la dirección de la tendencia que se estaba moviendo antes de que el patrón apareciera. Ojo con eso. Y se considera que un patrón triangular se está formando cuando incluye al menos 5 toques de soporte y resistencias. Por ejemplo, 3 toques de la línea de soporte y 2 de la línea de resistencia o viceversa. No quiere decir que tienen que ser 5 toques de soporte, 5 toques de resistencia. No, en total 5. Se puede trazar con 3 de línea de soporte y 2 de línea de resistencia o viceversa. Y estos son los triángulos que tenemos, porque hay 3 tipos de formaciones gráficas de triángulo. El triángulo simétrico, el triángulo ascendente y el triángulo descendente. Y fíjense que el triángulo simétrico creo que es uno de los más difíciles de operar porque existe un 50% de probabilidad de que se mueva hacia arriba o hacia abajo. ¿Y por qué? Porque este triángulo se forma cuando hay mucha indecisión. ¿Y cómo nos damos cuenta de esa indecisión? Porque no se logra definir una tendencia. Tenemos máximos más bajos que nos entregan una tendencia bajista y al mismo tiempo mínimos más altos que nos entregan una tendencia alcista. La fuerza compradora y la fuerza vendedora está, pero como es en la misma envergadura entre ambas, se anulan. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una formación de este estilo es esperar a que se rompa una de las dos partes. Y cuando se rompe una de las dos partes, por lo general, el impulso continúa hasta completar el ancho del triángulo, como se ve acá. El precio quiebra hacia el alza, definiendo un impulso alcista, y el avance que se tiene por lo menos es el ancho del triángulo. ¿Cómo se dibuja? Tomando líneas de tendencia, máximos y mínimos. Así de simple. Luego tenemos el triángulo ascendente. A diferencia del triángulo simétrico, aquí sí que tenemos una tendencia, que es una tendencia hacia el alza, ¿ya? Pero al mismo tiempo también tenemos una resistencia, quiere decir que el precio sube, pero cada vez que sube se detiene y se queda ahí. Entonces nos dice que en cierta medida se está agotando el impulso alcista, porque no tiene la fuerza suficiente como para poder continuar hacia el alza. Por ende, al igual que para el patrón simétrico, también se puede romper tanto hacia arriba como hacia abajo, pero la teoría dice que es más probable que se rompa hacia abajo. Es decir, que nos está hablando de que el agotamiento de la tendencia se está dando y eventualmente el precio puede caer. ¿Hasta dónde? Hasta la altura del triángulo, como lo vemos acá, en donde el precio trató de romper, no pudo, trató de romper, no pudo, trató de romper, no pudo, entonces se está agotando y eventualmente quiebra o la parte superior en donde realmente rompe y continúa hacia el alza, o rompe la parte inferior y al romper la parte inferior gatilla una tendencia bajista que por lo general es de esta amplitud. Y luego tenemos el triángulo descendente, máximos más bajos y un soporte. Estamos hablando de una tendencia bajista, que cuando llega a un soporte, un piso, no es capaz de continuar cayendo. Es decir, que los compradores entran y le dicen, sí, a ti te gusta que el precio siga cayendo, pero yo lo quiero detener hasta aquí nomás. Y se queda ahí. Y al igual que para el patrón ascendente, el triángulo descendente nos dice que estamos frente a un agotamiento de la tendencia bajista.
Entonces, ¿también se podría romper hacia la baja el soporte y continuar cayendo? Claro que sí, ese es un escenario, que es el alternativo, porque el principal sería ver la ruptura de la tendencia que va hacia la baja. Y el precio debería tender a romper esa línea de tendencia bajista y moverse hacia arriba en la misma amplitud que el rango del triángulo. Si se fijan, es fácil de entender, pero hay que estar parados en el gráfico y analizarlo para poder encontrar esos patrones. Entonces, hagamos algún tipo de ejemplo, veamos si es que encontramos alguno, porque, insisto, tenemos niveles, pero no necesariamente son fáciles de quebrar. Y ustedes podrían decir, aquí, Gabriela, tenemos un nivel importante, un soporte, y al mismo tiempo tenemos una línea de tendencia bajista. ¿Esto qué es? Un triángulo descendente. Entonces, dos cosas. ¿El precio puede continuar cayendo? Claro que sí. Si la tendencia es bajista por fundamentales y por otras cosas, claro que podría continuar cayendo. Ese es un escenario. Recuerden, en el trading no existe un solo escenario, tenemos siempre dos. Hay dos opciones, que el precio continúe cayendo o que el precio vuelva a moverse hacia arriba y eventualmente rompa hacia el alza la amplitud del triángulo, es decir, que llegue prácticamente a los máximos que se tenían anteriormente. Hoy en día no me queda claro que realmente vaya a continuar cayendo, porque la vela de hoy día, si ustedes la ven y la voy a agrandar un poquito más, muestra un poquito de mecha en la parte inferior, por ende muestra que se agota un poco el movimiento. Por ende, ahora mismo no me atrevería a realizar esa entrada, pero si continúa cayendo, este triángulo se va y el precio claro que continúa con una caída incluso mayor. Pero si no, tendríamos que esperar y ver si es que el precio realmente hace esto y eventualmente termina quebrando hacia arriba, hacia esta zona. Pero ahí tenemos un triángulo descendente, en donde hay tendencia bajista y un nivel de soporte que se ha logrado respetar en varias oportunidades. Vamos a revisar, por ejemplo, el euro dólar. El euro dólar también tiene un triángulo bajista, miren. El euro dólar está aquí con un piso en los 1.13 y tenemos acá una línea de tendencia bajista. Aquí pueden pasar dos cosas, al igual como lo vimos para el Standard & Poor's. El escenario de que el precio se aburra, agote la caída y luego se mueva hacia el alza hasta este nivel, o que finalmente genere la ruptura y vaya en búsqueda de los mínimos anteriormente alcanzados. Pero estamos frente a un patrón. Aquí nos están alertando algo y aquí es donde tenemos que prestar atención. Así podemos seguir buscando distintos patrones. La verdad es que podría tomarnos un tiempo porque no necesariamente vamos a tener la respuesta ahora mismo, pero miren, acá creo que tenemos un patrón de triángulo ascendente leve que recién se está formando, que es este de acá, para el dólar CAD. Fíjense cuántas veces ha tocado la resistencia y no la ha logrado romper. Ojo con la línea de tendencia bajista. Teníamos un par también que era el euro dólar neozelandés, pero ahí no sé si estaba con tendencia o no, que recuerdo que tuvo una gran ruptura. No, no estábamos con triángulo aquí, ni siquiera simétrico ni descendente, sino que estábamos con tendencia simple, así de simple. Aquí tengo una pregunta de Alexis. Me dice Gaby, al aparecer una doji, ¿es recomendable cerrar la posición? Te está alertando de que el movimiento podría tener alguna reversión porque te está hablando de una poca definición. Podrías tomarlo como una recomendación de cerrar la posición si es que se entrega una doji, pero ya depende mucho de tu gestión del riesgo. La posición debería cerrarse si es que te gatilla el stop o el take profit. Ese debería ser la regla para salida de tu operación. Argenis me dice cómo se revisan las velas con los volúmenes. Depende del mercado, porque el mercado Forex no es un mercado centralizado. Por ende, el volumen no sirve mucho. Para el mercado accionario, claro que sí. ¿Se revisan con el volumen? Claro que se pueden revisar con el volumen. Ahora, siento que el volumen es consecuencia de algo, que es la consecuencia del sentimiento del mercado. Mientras más apetito al riesgo en el mercado hay, más volumen tiende a haber, y cuando hay mucha aversión al riesgo también hay mucho volumen, porque cuando hay mucho apetito al riesgo la gente está comprando, por ende los volúmenes aumentan de compra. Cuando hay incertidumbre, los volúmenes aumentan de venta. Cuando no hay ni incertidumbre en el mercado ni apetito al riesgo, el volumen está bajo y está tranquilo. Aquí Gastón me dice, Gaby, ¿en el chartismo usa las velas para trazar o solo las mechas como la tendencia? Y en el análisis de Forex aplica bien la acción del precio chartismo y qué más le puedo sumar.
En todo yo creo que funciona muy bien el chartismo, para ser sincera, Gastón. Creo que para todos los mercados funciona muy bien, no solamente para el mercado Forex. Y como mencionaba en un principio, para trazar las tendencias uso las mechas, pero para trazar los soportes y las resistencias uso los cuerpos de las velas. Aquí Pablo me dice, ¿puede ser que las velas rompan la línea de tendencias del triángulo y luego seguir en rango? Claro que sí, puede pasar. ¿Y eso qué lo determina? Los fundamentales, en donde en algunos momentos se utiliza, en este caso, la ruptura para una noticia en particular, pero no para cambiar el rumbo o la dirección del mercado. Y eso vuelve a hacer que vuelva a quedar dentro de los niveles previos a la noticia. Eso sí puede pasar, ¿ya? Así que para que ahí lo tengan presente. Vamos ahora con el último tema que nos queda hoy día, y el último tema que nos queda son las banderas. Y las banderas las quería tocar hoy día porque las banderas es un patrón de gráfico de continuación y se llaman así, en inglés se llaman flags, eh, y se llaman así porque son muy similares a una bandera con un asta. Son menos populares que los triángulos y algunos traders consideran que las banderas son patrones gráficos que funcionan bastante bien, pero hay que encontrarlos, no son tan fáciles de encontrar. Y una bandera es una que aparece con una especie de canal y con una tendencia súper pronunciada. Y por lo general, por ejemplo, después de una tendencia alcista, lo que tiende a hacer es tener una pendiente descendiente y después vuelve a tener un movimiento hacia el alza. Y pasa lo mismo con una tendencia que es bajista, que después tiende a tener una pendiente ascendente y luego continúa con la tendencia hacia la baja. La tendencia precedente es crucial para la formación del patrón. Y por lo general, una bandera se compone de un fuerte movimiento explosivo del precio que forma una línea casi vertical. Y eso es lo que se conoce como el asta de la bandera. Y se ven así. Una bandera alcista es lo que se conoce como bull flag y una bandera bajista es lo que se conoce como un bear flag. Si ustedes se fijan, viene con una tendencia alcista, entra dentro de una bandera con una leve pendiente hacia la baja y eventualmente podría romper hacia el alza para continuar moviéndose hacia arriba. Y por lo general, este movimiento de acá es similar al del asta de la bandera. Y en el caso de la tendencia bajista, venimos con una tendencia bajista, se ve que hay un comienzo de una tendencia hacia el alza, pero finalmente termina quebrando la parte inferior y luego continúa con la caída acumulando una misma cantidad muy similar a la cantidad que tuvo en el asta. ¿Son tan difíciles de encontrar? No, no son tan difíciles de encontrar, pero sí no son tan fáciles de encontrar. Entonces, vayamos a un gráfico a ver si encontramos alguna. Yo la verdad es que no he buscado ninguna últimamente, entonces no tengo ningún ejemplo rápido en mi cabeza. Y como yo les dije, son en algunos casos patrones de continuación, pero no necesariamente son patrones de continuación, ¿ya? A ver, tratemos de buscar algo. Acá tenemos una leve, pero tenemos una. Y no tampoco, porque de hecho es lateral, no es bajista. Para que sea bajista completa hay que buscarla bien. Aquí sí podríamos tener una. Tenemos una línea de tendencia alcista. Déjeme ver si se formó o no se formó la bandera. Deme un segundo. Vamos a eliminar acá. Este es el mástil, si se fijan. Déjenme quitar una cosa acá. Ahí sí. Y luego de eso se quebró hacia el alza. ¿Se movió o no se movió la misma cantidad que el mástil de la bandera? No lo sé, ahora lo vamos a ver. Después de que rompió, no. No se movió la misma cantidad, pero claro que sí se movió hacia el alza y fue un patrón de continuación de este movimiento alcista, en donde tuvimos un alza, una especie de canal bajista, luego rompió hacia el alza y continuó. Ese es un ejemplo de una bandera que va hacia el alza. Busquemos otro instrumento a ver si encontramos alguna bandera bajista, quizás en alguna acción, no lo sé. A ver si encontramos algo. Recuerden que son patrones de continuación.
No, yo creo que aquí, por lo menos para las acciones, es más difícil porque se pegan muchos saltos. Déjenme ir a ver acá, bajista, bajista, bajista. ¿Qué par está bajista? El australiano dólar estuvo bajista hace un tiempo. Déjenme eliminar aquí todo. Es que no es una tendencia tan marcada. Esta es la única que podría ser, miren. Acá podríamos tener alguno. Déjame ver si se dibuja bien o no. Porque aquí podríamos tener el mástil de la bandera. Podríamos tratar de dibujar una especie de canal hacia el alza. Y luego tomar esto. Y dado que rompió hacia la baja, ver si es que realmente llegó. Y en este caso sí, llegó a tener el movimiento completo cuando cerró acá. Porque fíjense que más o menos llegó prácticamente al mismo punto que había marcado aquí la línea. Esta es una bandera bajista, en donde tiene un impulso bajista, un canal hacia el alza y luego continúa hacia la baja. Esto, lo que a ver, la acción del precio se practica y se practica harto. Cada vez se les va a hacer más fácil mientras más analicen el gráfico con la menor cantidad de cosas. Yo sé que en el live de premercado americano tengo muchas líneas y muchas cosas que a veces los confunden, pero es porque yo ya estoy acostumbrada a ver tantas líneas que cada X tiempo borro todo y parto de cero. Que no hay problema porque los niveles los voy a volver a encontrar. Pero traten de partir con un gráfico limpio, traten de dibujar ciertos patrones para que de esa manera ustedes puedan sacarle mayor provecho a la acción del precio, ¿ya? Porque la idea es que tengan estos niveles para así poder identificar muy bien algunas oportunidades de entrada al mercado. En el caso específico de las banderas, lo más importante es que tengan, después de un movimiento alcista, una pequeña corrección hacia la baja y luego hacia el alza, y en el caso de una bandera bajista, un movimiento bajista, un canal alcista y luego una caída. Y eso es lo que les quería mencionar el día de hoy. Espero que les haya gustado la información. Si les quedó alguna duda, recuerden que siempre nos pueden contactar. Ya les hablé en un inicio de este webinar que hay una página de contacto donde aparecen todas las maneras de contacto para que nos puedan ubicar. Nos pueden escribir a clientes@inversionesytrading.com. No les sugiero tanto que me escriban a Twitter porque me llegan muchos comentarios y la verdad es que entre los comentarios de YouTube y los de Twitter no alcanzo a verlos todos, pero en YouTube sí, porque por eso hago los videos de respondiendo a sus comentarios los días domingo. También, obviamente, que respondemos todos los que nos consultan a través de WhatsApp, a través del chat que incorporamos esta semana en nuestro sitio web. Y también los dejo súper invitados a que igual nos sigan a través de todas las redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok. Prontamente vamos a estar entregando harta información por TikTok. Tenemos un proyecto ahí que tiene que ver con mucho contenido educativo también, que es un poquito más resumido que el de YouTube. YouTube ahí nos desplayamos un montón. Y TikTok, ustedes saben, es un poquito más rápido, así que igual vamos a tratar de llegar ahí con algo un poquito más resumido, algo que me cuesta, pero espero igual que con eso puedan seguir aprendiendo. Así que bueno, espero que tengan todos una excelente jornada de trading. Les va a estar llegando la grabación dentro de un par de horas más, porque esto se tiene que convertir en un video, etcétera. Se las vamos a enviar al correo y si tienen cualquier duda, ahí nos escriben. Espero que tengan un excelente día y nos vemos mañana en el live de premercado americano a las 8:30 hora de Nueva York. Que estén muy bien. Hasta luego.